Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la anatomía de los genitales internos masculinos. Bueno, el día de hoy, como fue mencionado anteriormente, vamos a describir lo que son los genitales masculinos. Estos están comprendidos por los diferentes órganos, tales como los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Debemos considerar que lo que son los testículos y el epidídimo tiene una homología similar con lo que son los ovarios femeninos que iremos desglosando más adelante. Bueno, continuamos con lo que es el conducto deferente, ya que esta es la continuación del conducto del epidídimo. El conducto deferente posee unas capas musculares relativamente gruesas y una luz que es muy pequeña, lo que le confiere una gran rigidez parecida a la de un cordón. Bueno, esto empieza, como les mencioné, en la cola del epidídimo, en el polo inferior del testículo. Asciende posterior al testículo, medial al epidídimo, y durante el recorrido pélvico del conducto deferente, ninguna otra estructura se interpone entre él y lo que es el peritoneo, con el cual establece un contacto directo. El conducto cruza superior al uréter junto al ángulo posterolateral de la vejiga y discurre en el uréter y el peritoneo del pliegue ureteral para alcanzar el fondo de la vejiga urinaria. En el hombre, la relación entre el conducto deferente y el uréter es similar, aunque con una importancia clínica menor, a la que se le exige a una mujer mediante lo que es la arteria uterina y lo que es su uréter. La base evolutiva de esta relación se muestra más adelante. Bueno, posterior a lo que es la vejiga, el conducto deferente se sitúa primero y superior a lo que es la vesícula seminal y después desciende medial al uréter y la glándula. Bueno, en este punto el conducto deferente se ensancha para formar lo que es la ampolla del conducto deferente antes de que ésta llegue a su terminación. Respecto de la vascularización del conducto deferente, la diminuta arteria del conducto deferente suele tener su origen en lo que es la arteria vesical superior o en algunos casos lo que es la arteria vesical inferior. Bueno, su extremo se anastomosa con la arteria testicular posterior al testículo. Las venas de la mayor parte del conducto drenan en la vena testicular, incluido el plexo venoso pampiniforme. Su porción terminal drena en el plexo venoso vesicular o prostático. Bueno, a continuación vamos a describir lo que son las vesículas seminales. Cada vesícula seminal o glándula seminal es una estructura alargada, aproximadamente unos 5 centímetros de largo, aunque en algunas ocasiones puede ser más corta. Esta se encuentra en el fondo de la vejiga y el recto. Las vesículas seminales son estructuras situadas oblicuamente y superiores a la próstata. No almacenan espermatozoides a pesar de lo que implica el término vesícula. Secretan lo que es un espeso líquido alcalino con fructosa, ya lo cual va a ser una fuente de energía para los espermatozoides y un agente coagulante que se mezcla con los espermatozoides cuando pasan hacia los conductos eyaculadores y la uretra. Los extremos superiores de la vesícula seminal están cubiertos por peritoneo y se sitúan posterior a los uréteres, donde el peritoneo del fondo de saco retrovesical los va a separar del recto. Los extremos inferiores de la vesícula seminales están estrechamente relacionados con el recto, separados de él solo por el tabique retrovesical. El conducto de la vesícula seminal se une al conducto deferente para formar lo que es el conducto eyaculador. Bueno, ahora, respecto a lo que es la vascularización de las vesículas seminales, esta va a depender de las arterias de las vesículas seminales, las cuales derivan de las arterias vesical inferior y rectal media. Las venas que acompañan a estas arterias reciben los nombres idénticos. Bueno, para ir avanzando con esta presentación, vamos a hablar ahora de lo que son los conductos eyaculadores. Bueno, cada conducto eyaculador es un tubo delgado que se forma por la unión del conducto de una vesícula seminal con el conducto deferente. Ya los conductos eyaculadores tienen una longitud aproximada de unos 2,5 centímetros y se originan cerca del cuello de la vejiga y discurren juntos anterior-inferiormente a través de la porción posterior de la próstata y a los lados de lo que es el utrículo prostático. Los conductos eyaculadores convergen para desembocar mediante diminutos orificios semejantes a una ranura en los colículos seminales sobre o en la abertura del utrículo prostático. Bueno, aunque estos conductos atraviesan la próstata glandular, las secreciones prostáticas se unen al líquido seminal en la uretra prostática, después de la terminación de los conductos eyaculadores. Bueno, ¿estos cómo están vascularizados?
Estos dependen de lo que es la arteria del conducto deferente, generalmente de aquellas ramas que provienen de las arterias vesicales superiores, ¿ya? Aunque con mucha frecuencia también proceden de lo que son la arteria vesical inferior. Irrigan estos conductos eyaculadores y las venas que se unen a los plexos venosos prostáticos y vesicales. Otro órgano importante que debemos describir es la próstata. ¿Ya? La próstata tiene aproximadamente unas dimensiones de las siguientes: 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad a nivel anteroposterior. Es la mayor glándula accesoria del aparato masculino. La próstata aproximadamente es del tamaño de una nuez. Rodea la uretra prostática. ¿Ya? La porción glandular constituye unos 2/3 de la glándula y el otro tercio es fibromuscular. La cápsula fibrosa de la próstata es densa y vasculonerviosa e incorpora los plexos nerviosos y venosos prostáticos. El conjunto está rodeado por la capa visceral de la fascia pélvica, la cual forma una vaina prostática fibrosa, que es delgada anteriormente y se continúa anterolateralmente con los ligamentos puboprostáticos y posteriormente gruesa se continúa con el tabique retrovesical. La próstata, por su parte, tiene una base estrechamente relacionada con el cuello de la vejiga y un vértice que está en contacto con la fascia en la cara superior del esfínter de la uretra y los músculos perianales profundos. Bueno, una cara anterior muscular en donde cuyas fibras musculares, la mayoría de estas están orientadas transversalmente y constituyen un hemiesfínter vertical, ya a modo de canal, que forma parte del esfínter de la uretra. La cara anterior está separada de la sínfisis del pubis por la grasa retroperitoneal en el espacio retropúbico o prevesical. Bueno, la cara posterior está relacionada con lo que es la ampolla del recto, las caras inferolaterales se relacionan con lo que es el elevador del ano. Bueno, aunque no están muchas veces diferenciados desde el punto de vista anatómico, se suelen describir los siguientes lóbulos prostáticos. El istmo de la próstata, el cual se encuentra anterior a la uretra, es sobre todo fibromuscular y representa la continuación superior del músculo que es el esfínter externo de la uretra hasta el cuello de la vejiga y contiene poco o ningún tejido glandular. Bueno, por otra parte también tenemos lo que es el lóbulo derecho e izquierdo de la próstata, los cuales están separados anteriormente por el istmo y posteriormente por un surco longitudinal central poco profundo. Pueden subdividirse a efectos descriptivos en 4 lobulillos indistintos, definidos por su relación con la uretra y los conductos eyaculadores. Bueno, aunque es menos evidente por la disposición de los conductos y el tejido conectivo. Bueno, también tenemos un lobulillo inferoposterior que se sitúa posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculadores. Es la cara de la próstata que se palpa mediante lo que es el tacto rectal. También tenemos un lobulillo superomedial, el cual está ubicado profundo al lobulillo inferoposterior que se rodea en el conducto eyaculador homolateral. Por otra parte, también tenemos un lobulillo anteromedial, el cual es profundo al lobulillo inferolateral, directamente lateral a la uretra prostática proximal. El lóbulo medio embrionario que origina estos lobulillos, ya a lo que es el superomedial y el anteromedial, tiende a sufrir una hipertrofia hormonal en edades avanzadas, formando un lóbulo medio que se sitúa entre la uretra y los conductos eyaculadores, y está estrechamente relacionado con el cuello de la vejiga urinaria. Se cree que el aumento del tamaño del lóbulo medio es la causa de la formación de lo que es la úvula vesical y puede proyectarse en el orificio uretral interno. Bueno, por otra parte, los conductillos prostáticos, los cuales van entre 20 a 30 en número, se abren principalmente por los senos prostáticos y se encuentran a cada lado del colículo seminal en la parte posterior de la uretra prostática. El líquido prostático es un poco espeso y de aspecto lechoso, proporciona el 20% de lo que es el volumen del semen y desempeña un papel fundamental en la activación del espermatozoide. Bueno, la vascularización de la próstata está a cargo. Bueno, casi para ir concluyendo esta presentación debemos mencionar las glándulas bulbouretrales. Las dos glándulas bulbouretrales, o también conocidas como las glándulas de Cooper, las cuales son de un tamaño más o menos de un poroto, se sitúan posterolateralmente a la porción intermedia de la uretra. ¿Ya? Básicamente van a estar alrededor del esfínter externo de la uretra. Bueno, estos conductos de estas glándulas pasan a través de la membrana perineal y con la porción intermedia de la uretra y también van a desembocar mediante aberturas diminutas en la porción proximal
de la parte esponjosa de uretra en el bulbo del pene. Su secreción es de aspecto mucoso y entra en la uretra durante la excitación sexual. Bueno, para ir concluyendo nuestra presentación debemos hablar de lo que es la inervación de los órganos genitales, ¿ya? En este caso, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores y la próstata están ricamente inervados por fibras nerviosas, las cuales son simpáticas. ¿Ya? Estas se originan en cuerpos celulares de los núcleos intermedial de los segmentos medulares de T2 a L2 o en algunos casos L3. Atraviesan los ganglios paravertebrales del tronco simpático para pasar a ser componentes de los nervios esplácnicos lumbares o abdominopélvicos y de los plexos hipogástrico y pélvico. Por otra parte, las fibras parasimpáticas provienen de los segmentos S2 y S3 de la médula espinal, atraviesan los nervios esplácnico-pélvicos y también se unen a los plexos hipogástrico inferior y pélvico. Las sinapsis con estas neuronas simpática y parasimpática se producen en estos plexos cerca de las vísceras pélvicas o de camino hacia ellas. Bueno, en el orgasmo, el sistema simpático estimula la contracción del esfínter interno de uretra para impedir la eyaculación retrógrada. Bueno, simultáneamente estimula unas contracciones rápidas de tipo peristáltico del conducto deferente y la contracción y secreción combinada de estas vesículas seminales y la próstata va a proporcionar que el semen salga expulsado, ya con los espermatozoides durante la eyaculación. Aún no se tiene de forma clara lo que es la función de la inervación parasimpática de los genitales internos, pero sin embargo, lo que produce el plexo nervioso prostático forma lo que son los nervios cavernosos que llegan a los cuerpos eréctiles del pene que producen obviamente la erección del mismo.